Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Gracias por tomarte estos minutos para recibir este mensaje. Estoy enormemente agradecida de que lo hagas con tantos mensajes por todos lados. Así que bueno, vamos a, como siempre, aquí en este espacio, Chispas de Vida, hablar sobre temas que vivimos en nuestra vida cotidiana, llevándolos a una mirada más profunda, una mirada desde la biodecodificación, desde el ver un poco más allá todo aquello que nos parece tan simple y tan cotidiano. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, cuando vamos por la vida viviendo diferentes acontecimientos, encuentros con otros, en lo relacional, en los grupos, en todo lo que refiere a los vínculos, pero también lo que pasa a nivel de nuestro cuerpo, lo que pasa en nuestra salud, lo que pasa también en diferentes eventos o sucesos que tenemos en la vida. Bueno, todo esto está relacionado con nuestro mundo interno. Siempre se trata de unir hacia afuera e ir hacia adentro, tener esos espacios para vivir, por supuesto, estar conectado con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero no perder esa mirada profunda de estos acontecimientos, de esto que nos está pasando, porque absolutamente todo tiene un mensaje para darnos. Nos damos cuenta si estamos atentos a nosotros mismos, cómo reaccionamos a diferentes situaciones, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos pesa, qué es lo que nos choca, qué es lo que nos alegra, qué es lo que nos pone bien, en qué lugares nos gusta estar, con quiénes nos gusta estar, con quiénes nos disgusta, cuáles son nuestros conflictos. Si estamos atentos, cada situación nos está reflejando aquello que tenemos, que podemos ir conociendo un poco más internamente. Nos encontramos, por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos, ¿no? en lo relacional, si ustedes se fijan bien y llévenlo a su vida, situaciones, relacionamiento que tienen con otras personas, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, con personas conocidas, con amigos, en otros grupos, en otros círculos en los que ustedes participan. Ahí seguramente ustedes van a notar que hay ciertas cosas o cierto rol que ustedes están ocupando en esas pequeñas sociedades. También por ahí lo que a ustedes les molesta o qué roles que aparecen encarnados en otras personas les genera determinadas emociones. Bueno, esto siempre va a estar relacionado con alguna situación o el lugar que ustedes ocuparon en su familia, el lugar que históricamente han venido ocupando, aparece y reaparece una y otra vez en situaciones de la vida. Por ejemplo, esto que les decía en el ámbito laboral, quién sos dentro de esa organización, dentro de ese grupo, qué cosas aparecen, cuál es tu rol allí, liderás, estás siguiendo al líder, estás confrontando al líder. Bueno, esto un poco también refleja lo que vos internamente traes para conocerte y para aprender en esta vida. Así que estas cosas que a veces pueden parecer pequeñas o que uno se puede quedar solo en el hecho en concreto, que uno puede incluso culpar al otro, al que, por ejemplo, al que me enfrento, o leer estas situaciones simplemente desde la razón. Bueno, si los hacemos un poquito más conscientes, nos vamos a dar cuenta que todos estos conflictos que puedan llegar a aparecer, o incluso también las afinidades, nos están revelando ese rol, ese lugar en lo que fue la organización familiar primaria, es decir, nuestra familia
de origen. Entonces, revisar esto, ¿en qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda a seguir creciendo, a seguir conociéndonos y a ver realmente en una situación, por ejemplo, que en apariencia es conflictiva, qué es lo que me trae, qué emociones me genera, hacer una lectura fina de todo esto que está sucediendo alrededor e ir a registrar en el pasado qué fue o cuál fue el acontecimiento traumático puntual que nos puso o nos dejó en ese lugar instalados. Y allí por eso es que a veces aparece la reactividad. Ya hemos hablado en otros videos sobre el niño interior, que cada vez que aparece una reacción espontánea, emocional, estamos actuando desde nuestro niño. ¿Cómo podemos ir viendo la evolución entonces que vamos teniendo, si vamos trabajando nosotros mismos? Bueno, cuando esta reacción la podemos hacer, pero desde el adulto. No se trata de que no haya una reacción, porque muchas veces es incluso necesario. Aquí también hablamos de expresar las emociones, no callarse, no esconderse. Quizá ese siempre fue el rol también, y el estar trabajando en ello haga que, bueno, que puedas empezar a expresar lo que pensás, lo que sentís al respecto. Pero hay una diferencia entre hacerlo desde el niño herido, hacerlo desde el adulto maduro, consciente. Así que bueno, todo esto lo podemos ir revisando. Por ejemplo, con la biodecodificación lo que hacemos es, bueno, situaciones puntuales o una situación puntual que te está aconteciendo hoy en la vida, hacemos ese trabajo, ese recorrido interior y ese camino al inconsciente, a ver qué es lo que nos está diciendo de nosotros mismos, de nuestras heridas, y también, por supuesto, el camino de sanar esas heridas que todos las traemos, porque para eso estamos encarnados aquí, para tener ese aprendizaje, para evolucionar, para crecer interiormente. En el medio, un enorme proceso que todos vamos atravesando y que podemos ir viendo pequeños vislumbres de este crecimiento. Vamos viendo que las cosas no están siempre en el mismo lugar cuando estamos haciendo un trabajo interior. Si no estamos haciendo un trabajo interior, las cosas se repiten, pero de manera idéntica, hasta que podamos captar el mensaje oculto detrás de esos acontecimientos. Otro ejemplo que podría citar es el ejemplo de algo que se manifiesta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una enfermedad determinada va a estar ligado, esto tiene relación con una herida también, con una emoción no expresada. Allí va a haber un desencadenante, es decir, tenemos que primero registrar qué situación, qué pensamiento repetitivo, qué limitación está en ese momento en poder de nosotros para que nuestro cuerpo desencadene ese síntoma físico. Por ejemplo, bueno, el más clásico, el dolor de garganta, ¿no? Bueno, tengo un dolor de garganta y algo que no estoy pudiendo expresar de forma adecuada. ¿Cuál es el desencadenante? ¿Qué fue lo que sentí antes de que empezara este dolor de garganta que no pude expresar? Bueno, y ahí vamos profundizando. ¿Por qué no lo pude expresar? ¿Qué es exactamente lo que toca emocionalmente? Entonces, desde ese síntoma físico nos vamos al dolor más profundo, que es el emocional, y desde allí también vamos a llegar a esa primera vez en que no pudimos expresar algo que sentíamos y empezar a hacer este recorrido en lo cronológico, pero más que nada a ir llevando una nueva imagen y una nueva sensación a aquello que en su momento fue un acontecimiento que vivimos con mucho dolor y que quizá hoy, desde una mirada adulta y más lejana, no quiere decir que no vamos a conectar con esa emoción, porque por supuesto que vamos a conectar, pero quizá podemos hacer ese cambio. Justamente con esta terapia lo que hacemos es esto, es ir a trabajar con ese niño y
instalar un nuevo programa allí, desinstalar, vaciar eso que estaba ahí, que no había podido ser expresado, que no había podido salir a la superficie, que no había sido visto, que había sido justificado. A veces en consulta pasa que, sobre todo personas que vienen por primera vez, que aparece antes de poder realmente destrabar y expresar esa emoción profunda, aparece la justificación, el no permiso de sentir. Entonces ahí hay que ir más a lo profundo para que, bueno, salgan esas capas de justificación, de no permitirse expresar, de sentir ciertos reparos o culpa de sentir lo que se siente. Bueno, por eso es que ir hacia adentro, este recorrido interior, es tan rico en empezar a darnos permiso de reconocernos en esas emociones que hemos estado reprimiendo, que no les hemos dejado salir, y poder liberarlas, poder expresarlas y generar también ese vacío para luego llevar allí alivio, llevar allí otras nuevas creencias, una mirada más liberadora que nos va permitiendo avanzar en este camino. He hablado de los ciclos en otros videos y me gusta también traerlo nuevamente aquí porque ¿qué pasa? Vamos repitiendo cíclicamente y nos vamos a ir dando cuenta de si hemos estado haciendo este recorrido interior y hemos ido liberando que cuando vuelven a repetirse estas situaciones ya las vivimos de otra manera o ya por lo menos las captamos y nos damos el permiso de sentir lo que se siente. Así que bueno, desde el punto de vista de la biodecodificación, como decimos, es decodificar la vida, todo lo que nos va pasando en la vida. El cuerpo, por supuesto que sí, se le asocia siempre mucho con las enfermedades, con los síntomas físicos, pero no solamente está allí, está toda nuestra vida codificada. Lo notamos en el lenguaje, si nos fijamos en los sonidos, en las personas que aparecen en nuestra vida que cumplen determinados roles, pueden haber parecidos en los nombres, pueden haber parecidos físicos. A veces nos hemos encontrado con que hay palabras, hay lugares, hay hasta ropa, colores que se repiten, que cuando vamos un poco a lo profundo, cuando nos metemos en lo profundo, cuando vamos a esa primera huella, nos encontramos con que estaban allí, son asociaciones del inconsciente. Todo esto es lo que podemos decodificar con esta mirada hacia la vida como algo que nos está mostrando permanentemente nuestro interior. El afuera nos está mostrando nuestro interior. Entonces, poder cambiar nuestro interior va a cambiar también el afuera. El otro día me pasó en una consulta que vino una persona que estaba atravesando una situación familiar difícil, un familiar del que no se sabía nada y esto lo tenía muy preocupada. Estuvimos trabajando, moviendo esas energías y no les miento, a los 5, 10 minutos de haber concluido la consulta, me escribe para decirme que esa persona que la tenía tan preocupada, de la que no sabía nada, había aparecido, había dado señales, se había comunicado. Así que, esto funciona, que lo que nosotros movemos en nuestro interior mueve todo el entramado. Por eso es que se dice, es individualista esto de ir con el tema de las terapias, de conocernos más, de ir hacia adentro. No, porque cuando hacemos pequeños cambios en nosotros, estamos cambiando todo nuestro entorno y estamos cambiando el mundo. Aunque ustedes no lo crean, tanto que se habla del granito de arena, bueno, este es un caso del granito de arena. Cuando uno se conoce más a sí mismo, cuando trabaja en su interior, está haciéndolo por sí mismo, pero también por todos los demás. Y esto también lo llevo a aquellas cosas que hacemos en la vida que nos da gusto hacer, como me pasa a mí con estos videos.
Lo hago porque me gusta, porque me siento bien, porque quiero comunicarme con ustedes, porque tengo un mensaje para transmitir, y al mismo tiempo lo estoy haciendo por ustedes, porque sé que hay muchos que reflexionan con estos videos, que se toman un ratito, que prestan atención y que empiezan a observar en su vida todas estas coincidencias, todas estas sincronicidades, que empiezan a leer la vida de otra manera, que se empiezan a dar cuenta de esos lugares comunes, de esas imágenes, esas palabras, esos sonidos, de esas personas, esos nombres, esas características. Todo tiene que ver, todo está relacionado, todo lo que nosotros vemos en nuestro alrededor, todo lo que vemos en nuestra realidad refleja lo que somos internamente. Esto está completamente demostrado. Así que bueno, si te interesa seguir viendo este contenido, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal porque ayudas un montón. Me gustaría saber en los comentarios pequeñas anécdotas también, ¿no? Aquellas cosas en las que ustedes han visto estas sincronicidades, o que se dan cuenta de que aquello que están viviendo o que ven a su alrededor les refleja algo que han venido estando trabajando internamente, o que ustedes ya captaron de su propio recorrido, de su propio camino de sanación. Bueno, quiero leerlos en los comentarios. Por supuesto que los invito a darle un me gusta y a compartir este video. Gracias. Abrazo tu ser, chispa querida, que pronto nos reencontremos en el recuerdo de ese fuego que somos y podamos iluminar con más fuerza.